pasó de la imaginación a lo real, de cómo hacer que los campesinos cultiven sus tierras, a pesar de la mala nutrición de los suelos. El Salvador es uno de estos países, y su gobierno apuesta a cubrir su mercado interno y a la vez exportar productos de buena calidad provenientes del agro. Una auténtica revolución agrícola. ¿Cómo lo están logrando? En este video, te contaremos cómo el presidente Bukele hace para motivar a las personas a que cultiven la tierra y así garantizar la seguridad alimentaria de su población, y también cómo hará para crear más empleos. Sin más preámbulos, comencemos. Antes de comenzar a detallar cuáles son los planes y proyectos que el gobierno de El Salvador viene desarrollando, es necesario entender la realidad que acompañó a los agricultores salvadoreños en los últimos 40 años. En palabras del propio presidente Nayib Bukele, la agricultura salvadoreña fue abandonada por sus antecesores en las últimas 4 décadas. El Salvador llegó a ser uno de los 5 mayores exportadores de café del mundo, producía el 100% de los granos que consumía, y además, le alcanzaba para la exportación. Los constantes errores cometidos por los anteriores gobiernos llevaron a quebrar la agricultura del país y hacerla dependiente de las importaciones. A través de negocios que solo beneficiaban a los políticos de turno y perjudicó evidentemente a los agricultores y productores locales. A pesar de que El Salvador cuenta con una geografía diversa, con suelos volcánicos en muchas áreas, posee suelos relativamente fértiles. La fertilidad varía según la región del país, lo que permite la actividad agrícola. Sin embargo, existen factores que pueden afectar la calidad de los suelos, como el cambio climático, la deforestación y el uso inadecuado de la tierra. Precisamente, este es uno de los puntos que el gobierno de Bukele ha buscado atacar y mejorar a favor de los agricultores. Lograr que las tierras del país produzcan mucho más y puedan convertir a este país centroamericano en autosuficiente para el año 2028, al menos en la producción de maíz y frijol, productos que representan la base de alimentación de esta nación desde tiempos ancestrales. Espera un momento, ¿cómo hace el gobierno de El Salvador para apoyar a los agricultores que estuvieron olvidados por los anteriores gobiernos? Mantente en el video, que ya te lo cuento. El presidente Bukele, consciente de los problemas que impedían desarrollar la agricultura, implementó junto a su equipo de gobierno y las organizaciones locales, primeramente las iniciativas para restaurar la fertilidad de los suelos, tales como la promoción de una agricultura sostenible y orgánica, con programas que alientan a los agricultores a adoptar prácticas más duraderas. El uso de abonos orgánicos, la rotación de cultivos y la agroecología, que ayudan a mejorar la calidad del suelo. Construyen terrazas, sistemas de riego y prácticas para minimizar la erosión de los suelos en áreas montañosas. También se puso en práctica la reforestación con especies nativas para ayudar a reducir la erosión y mejorar la capacidad de retención de agua en el suelo. Todas estas iniciativas se enmarcan dentro de las políticas que impulsa el gobierno de Bukele a favor de los agricultores, a través de la educación y la asesoría técnica. También créditos para la compra de maquinarias, desarrollo de cultivos en invernaderos y el mejoramiento en la infraestructura vial. Es decir, mejorar las vías nacionales y carreteras por donde se transportan los productos provenientes de la agricultura y la ganadería. Lo que el gobierno pretende con todo esto es mejorar las condiciones de vida de los agricultores salvadoreños y sus familias, asegurando así la seguridad alimentaria de toda la nación. Este año 2024, el gobierno de El Salvador lanzó el programa de innovación tecnológica, SMART, el cual pretende incrementar el rendimiento y la rentabilidad del cultivo de maíz, con la asesoría necesaria que permita optimizar la nutrición vegetal y la fertilidad de los suelos. El programa busca también duplicar la producción de maíz y reducir los costos, haciendo uso de métodos amigables con el medio ambiente, para entregar cosechas de mayor calidad a la población, y así garantizar el autoabastecimiento del grano básico. El proyecto de cultivo de maíz de alto rendimiento, que se trabaja a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuenta con la experiencia de uno de los asesores agrícolas más influyentes del mundo, el mexicano Ernesto Cruz González, quien comparte sus conocimientos en el país centroamericano. Este ingeniero agrónomo mexicano, con más de 40 años de experiencia, proviene de una familia agricultora que le inspiró a convertirse en el mejor productor de maíz del mundo. En busca de ese objetivo, se enfocó en el manejo integrado de los cultivos, donde contempla la nutrición vegetal, la fertilidad de los suelos, el uso de tecnología y el manejo de la rentabilidad. Cruz
es uno de los asesores agrícolas más influyentes a nivel mundial. Entre los objetivos que persigue este proyecto, se encuentra, como ya indicamos, aumentar la producción de maíz, reducir los costos de producción, fortalecer la seguridad alimentaria, fomentando la sostenibilidad y respeto al medio ambiente, y utilizar semillas y fertilizantes mejorados. Las variedades de semillas que se están utilizando en este proyecto se adaptan a las condiciones climáticas. Por eso se les conoce como semillas híbridas. Vaya, Bukele trabaja sobre la seguridad alimentaria de su país. Efectivamente, y todavía hay más. La asistencia técnica a los agricultores no puede quedar por fuera. Es así que los agricultores reciben capacitación y asistencia, en base a la experiencia se introducen nuevas técnicas de riego y se genera nuevo conocimiento en las escuelas técnicas agrarias. De esta manera, el gobierno facilita a los productores el acceso a fertilizantes, herbicidas y otros insumos agrícolas de calidad. Esto no termina aquí, ya que también los agricultores, productores y ganaderos cuentan con programas de financiamiento a través de créditos accesibles a los pequeños y medianos agricultores, con la intención de que inviertan en su producción, sin la necesidad de pagar altos intereses a tasas elevadas. Incluso, con plazos mucho más flexibles a los que ofrecen las entidades bancarias. Como si esto fuera poco, esta política busca cerrar la brecha entre pequeños y medianos productores y agricultores, atendiendo así a los que no han tenido acceso a la tecnología y a la modernización agrícola, incluso generando empleo en las comunidades, ya que la mano de obra agrícola se consigue en las mismas poblaciones rurales. Y de ese modo, el salvadoreño promedio no tiene la necesidad de emigrar hacia la capital San Salvador, ni tampoco a otros países, en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Otro detalle es que en El Salvador, la tecnología ha tenido un impacto significativo en la economía, especialmente en el sector agrícola. Con un modelo económico orientado a la exportación, se afectó negativamente a la agricultura familiar, lo que llevó a un aumento en la importación de alimentos y a una mayor dependencia del país en el sector agroalimentario. Como resultado, la inseguridad alimentaria en la población rural aumentó. Hay que destacar que la mayoría de los productores en El Salvador son pequeños, con superficies menores a 3 hectáreas de terreno. La estrategia impulsada por el gobierno de Bukele busca fomentar la autosuficiencia alimentaria, apoyando a quienes posean terrenos y que deseen dedicarse a la agricultura o a la cría de animales de corral. A través de esta iniciativa, se proporciona a los beneficiarios insumos, equipos y asesoría técnica para optimizar su producción. Esto permite que las familias no solo aseguren su abastecimiento de alimentos para el consumo diario, sino que también puedan comercializar el excedente, generando ingresos adicionales que contribuyen a su estabilidad económica. Pero el efecto es asombroso, debido a la innovación y estrategia implementadas por Bukele. Gracias a ellas, han tenido un impacto tan positivo que muchas familias, que inicialmente cultivaban solo para su consumo personal, ahora se ven obligadas a expandir sus operaciones. Ante el incremento en la demanda, han comenzado a contratar a familiares, vecinos y miembros de la comunidad, para ayudarlos en las labores de siembra y cosecha, generando así empleo local y fortaleciendo la economía comunitaria. Pero aparte del maíz, ¿cuáles son los otros cultivos que se han beneficiado de esta política agroalimentaria? Excelente pregunta, pero antes de responderla, si te está gustando este contenido, te pedimos que no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Ahora sí, continuamos. Algunas de las siembras que han visto incrementar su productividad en el suelo salvadoreño son los cultivos de papaya, de chile o pimiento verde, los mangos panadés y las hortalizas. Entre ellas el tomate, el chayote y la cebolla. El frijol es otro grano básico fundamental en la dieta salvadoreña, y ha sido uno de los principales beneficiarios de las políticas agroalimentarias. El cultivo de arroz también ha sido beneficiado por estos proyectos, ya que es otro alimento esencial en la dieta del país. Indudablemente, también el café, que sigue siendo uno de los cultivos más importantes de exportación de El Salvador. También, la caña de azúcar, el sorgo, la soja y el aguacate. Pero no solamente el apoyo se ha concentrado en la agricultura. La ganadería ocupa gran parte de la atención en esta política del gobierno de Bukele. También fue presentada la Unidad de Inteligencia Agrícola,
cuyo objetivo es monitorear las áreas productivas por medio de imágenes multiespectrales para determinar la salud de los cultivos e intervenir áreas con problemas identificados por los técnicos o reportados por productores nacionales. Uno de los objetivos a mediano plazo es aprovechar las condiciones de cada sector para incrementar la producción de ciertos cultivos, como los antes mencionados, para garantizar la rentabilidad de los productores e incrementar la producción de alimentos, y de esta manera, abastecer a los mercados locales. Reducir la dependencia de las importaciones, para cumplir con la demanda de alimentos nacionales y aportar a la dinamización económica del país. Otro de los programas adelantados por el gobierno de Bukele ha sido la entrega de más de 600.000 paquetes agrícolas a productores del campo, como semillas de maíz fortificadas, fertilizantes, entre otros. A esto se suma la asistencia técnica a los productores, proyectos de asesoría a productores de aves de doble propósito, gallinas que benefician proporcionando carne y huevo a las familias. Alimentos con los cuales combaten además la anemia en su hogar, con la crianza bajo la asistencia de los especialistas del proyecto. También se trabaja en los innovadores proyectos, como es la transferencia de embriones en bovinos en la zona occidental del país. El programa contempla la transferencia total de 2.000 embriones, a nivel nacional, beneficiando a 200 pequeños y medianos productores, de manera directa. Uno de sus objetivos es multiplicar a la mejor vaca en el periodo más corto posible. Una vaca naturalmente puede tener una cría por año. En este caso, se multiplica las vacas de gran calidad genética, para que tengan más crías en el mismo año. Como dato, podemos decir que una vaca puede llegar a tener entre 30 o 40 crías de ella, en otros vientres. Algo que no se podría lograr, de forma natural. Aunque el sector agropecuario representa aproximadamente el 5.6% del Producto Interno Bruto de El Salvador, sigue siendo importante para la producción de alimentos básicos. Y para el desarrollo de zonas rurales, la generación de empleo e ingresos. Oye, pero los agricultores y productores salvadoreños ¿pueden trabajar tranquilamente en sus tierras, sin temor a la delincuencia organizada? Por supuesto que sí. Años atrás, El Salvador fue uno de los países más peligrosos y violentos del mundo. Sin embargo, la implementación de medidas de seguridad más estrictas, bajo el gobierno de Bukele, han mejorado significativamente las condiciones de seguridad en muchas áreas rurales. Esto ha permitido a muchos agricultores cultivar con mayor tranquilidad, sin el temor constante de la violencia, la extorsión o las restricciones de movimiento que imponían las pandillas. No obstante, aún quedan desafíos en algunas zonas más alejadas, y será crucial que las mejoras en seguridad sean sostenibles a largo plazo, para consolidar un entorno agrícola próspero en este país. Te pondré un ejemplo. Históricamente, en muchas áreas rurales de El Salvador, los agricultores enfrentaban varios obstáculos relacionados con la delincuencia organizada. Entre ellos, las extorsiones, los pagos de renta, el control territorial entre bandas y la consecuente violencia, así como las amenazas de secuestro, asesinato y en la mayoría de los casos, la pérdida de la producción, con la imposibilidad de que el agricultor pudiera colocar sus productos en el mercado. Pero gracias al Plan de Control Territorial y el régimen de excepción, implementado por el presidente Bukele, se desarticuló prácticamente la presencia de pandillas y de grupos de delincuencia organizada. Este plan fue lanzado en el año 2019 y se enfocó en retomar el control de áreas que anteriormente estaban dominadas por pandillas. Posteriormente, en el año 2022, el gobierno activó el régimen de excepción, que otorgó a las autoridades mayores facultades para detener a sospechosos vinculados a pandillas. Definitivamente, las condiciones de vida de las familias salvadoreñas están cambiando enormemente, gracias a las acciones del gobierno del presidente Nayib Bukele para erradicar la inseguridad en el territorio nacional. Esto ha contribuido primeramente a la activación de la cadena productiva, que se inicia con el sencillo acto de la siembra, del riego, del cultivo, de la recolección, la selección y la distribución de los mejores productos del suelo salvadoreño. Dentro de los productos están las papayas, los mangos, los chiles, los tomates, los aguacates, el café, la carne de buena calidad, los huevos, el arroz y muchos otros logros del agricultor, del ganadero y del productor de este país centroamericano. Ellos están dando una lección de cómo se pueden hacer las cosas de forma ordenada, pragmática, profesional y con un alto sentido del bien colectivo, que garantiza
que este país pueda autosostenerse, alimentarse, y a la vez, exportar productos de buena calidad a mercados internacionales. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero, y activa la campanita, para que no te pierdas de las próximas actualizaciones políticas y económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Piensas que resultarán efectivas las estrategias que lleva a cabo el gobierno de Nayib Bukele? Las cuales buscan que su país sea autosuficiente para el año 2028 en materia alimentaria? ¿Consideras que otros países de la región deberían emular el ejemplo salvadoreño y no seguir dependiendo de las importaciones? Te espero en el próximo video. Hasta luego.